Buenas, estamos trabajando con funciones y vamos a analizar funciones. En este caso vamos a analizar completamente la función f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Lo primero que observamos es que es una función polinómica, tiene tres términos y es cuadrática. Si es cuadrática, sabemos que su representación gráfica va a ser una parábola. Observemos el valor de a, que sería el coeficiente cuadrático, es igual a 1 porque tenemos 1 por x cuadrado. Recordemos que 1 por x cuadrado directamente se escribe x cuadrado. Muy bien, por ese valor de a, lo que sabemos es que la parábola está orientada hacia arriba, porque el valor de a es mayor a 0. Muy bien. Lo primero que necesitamos saber es el dominio de la función, ¿sí? Y el dominio de la función f, en este caso de una función polinómica, siempre es igual a todos los reales. Podemos escribir una r indicando el conjunto numérico de los números reales, o podemos escribir en la forma de intervalo real poniendo el intervalo abierto menos infinito, infinito. Cualquiera de las dos opciones está bien. Recordemos un poquito por qué el dominio es todos los reales. La función es una función polinómica y tiene un cuadrado. El cuadrado de un número se puede encontrar siempre. Como segundo término tiene el doble de un número cualquiera. Entonces esa operación también se puede realizar. La resta entre ellos también. Y luego restarle 3 siempre. O sea, cualquiera sea el número real x, siempre vamos a poder encontrar su imagen, o sea, f de x. Bien, listo entonces el dominio, pasamos a la imagen. La imagen no la vamos a poder completar todavía porque necesitamos, como dijimos, fíjense, la parábola está orientada hacia arriba, entonces tiene un mínimo en el vértice, necesitamos saber cuál es el vértice. Como enseguida lo vamos a buscar, cuando encontremos el vértice volvemos a trabajar con la imagen. Muy bien, la ordenada del origen, eso sí lo podemos hallar fácilmente porque la ordenada del origen es el valor de la función cuando x es 0, o sea, estamos buscando f de 0, y en este caso sería entonces 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3, y el resultado de ello es menos 3. Entonces sabemos que si tenemos el eje y en un sistema cartesiano, la función corta al eje y en un punto cuya ordenada es menos 3. Bien, ahora sí vamos a calcular las raíces de la función. Para eso vamos a buscar los valores de a, b y c. Ya habíamos dicho que a vale 1, el término lineal es el que multiplica x y en este caso es menos 2, y el término independiente es menos 3. Vamos a usar la fórmula cuadrática. Recordemos que la fórmula resolvente es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2a. Muy bien. Ahora sí, reemplazando los valores que obtuvimos, nos quedaría menos 2, que es 2, más menos b al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado y es 4, menos 4 por a es 1, por c es menos 3, menos por menos me va a quedar más y me va a quedar un 3. Todo eso sobre 2 por a, como a es 1, sería 2 por 1, 2. Muy bien, sigamos resolviendo y me queda 2 más menos 4 por 1 por 3 es 12, más 4 me queda 16. Y de ahí el más menos, ¿no? Una raíz cuadrada tiene dos resultados, uno puede ser positivo y el otro puede ser negativo. En este caso entonces quedaría 2 más menos 4 sobre 2. Seguimos resolviendo y usando el más
Usando la suma tenemos 2 más 4, 6. 6 dividido 2, 3. Esta es una de las raíces. La otra, 6 menos 4. Perdón. La otra sería 2 menos 4, que es menos 2, dividido 2, menos 1. Entonces ya tenemos el conjunto de las raíces de la función, que son 3 y menos 1. Muy bien, vamos a pasar a GeoGebra para ir viendo lo que tenemos hasta ahora. Vamos a marcar las raíces. Recordemos que las raíces nos indican dónde la función corta al eje X, ¿sí? Gráficamente tendríamos entonces en 3 y en menos 1. Y recordemos también que encontramos la ordenada del origen, que era menos 3. Presten atención entonces, si la parábola está orientada hacia arriba, ¿sí? Más o menos por la disposición de los puntos vemos que eso se va cumpliendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es buscar el punto medio entre las raíces para poder encontrar, ¿sí? el valor X del vértice. Donde estábamos buscando la imagen, ahora vamos a buscar entonces el X del vértice, que lo podemos encontrar de dos maneras. Si ya tenemos las raíces y las llamamos X1 y X2, entonces sería el promedio de las raíces. Gráficamente sería el punto medio de los dos puntos donde están las raíces, ¿sí? Como eran 3 y menos 1, nos va a quedar 3 más menos 1 sobre 2. Eso me queda 2 sobre 2, que es 1. Entonces ya tenemos que el vértice tiene como abscisa el valor 1. Nos está faltando la ordenada. Antes de pasar a la ordenada, recuerden que también podríamos haber encontrado el vértice resolviendo, ¿sí?, la siguiente formulita, que es la primera parte de la fórmula resolvente. Menos b sobre 2 por a. Entonces me hubiese quedado menos 2 sobre 2 por 1. 2 en el numerador, 2 en el denominador, ¿sí? Y el valor es 1. Bien, ahora vamos a encontrar el valor i del vértice. A ver, en este caso me quedaría así. ¿Y cómo se encuentra la ordenada? Reemplazando en la función original la abscisa del vértice, o sea, x sub b. Entonces, como nuestra función es x cuadrado menos 2x menos 3, nos quedaría 1 al cuadrado menos 2 por 1, que es 2, menos 3. Esto quedaría 1 menos 5, y 1 menos 5 es menos 4. Entonces, la imagen empezaría de menos 4, y como la parábola está orientada hacia arriba, sería menos 4 infinito. Bien, primero, antes de escribirlo, vamos a pasar de nuevo a GeoGebra. Ahora tenemos que el punto 1 menos 4, ¿sí?, es el vértice de la función. La función está orientada hacia arriba. Fíjense, ¿cuál es el valor mínimo que toma la función? Es menos 4. Incluido el menos 4, de ahí hacia arriba, o sea, sería hacia infinito. Entonces, la imagen de la función va desde menos 4 incluido, por eso es un corchete. Si ponemos paréntesis estaríamos respondiendo mal. De menos 4 hasta infinito. Y todos los infinitos van con el intervalo abierto, o sea, con paréntesis. Interpretemos de nuevo entonces el resultado de la imagen. La imagen es un intervalo real que va desde menos 4, incluido el menos 4, hasta infinito. Infinito no es un número, recordemos también, sino que nos está diciendo que podemos tomar cualquier número real tan grande como querramos. Muy bien. Entonces, repasemos. Ya tenemos el dominio, todos los reales, tenemos la imagen, desde menos 4 hasta infinito. Tenemos la ordenada al origen, que es un número, es menos 3. Tenemos las raíces, que son dos valores, que son dos números, 3 y menos 1.
Muy bien. Si bien la ordenada del origen y las raíces son valores, gráficamente me ayudan a reencontrar puntos. ¿Por qué? Las raíces son los puntos, perdón, las raíces son las abscisas de los puntos de intersección de la función de la gráfica de la función con el eje X. La ordenada del origen, fíjense, es la ordenada del punto C. Al origen porque es 0, entonces el punto C tiene coordenadas 0, menos 3. Y el vértice es el punto 1, menos 4. Muy bien. Entonces, podemos seguir. Vamos a representar primero gráficamente la función y de paso vemos si pasa por los puntos que nosotros habíamos graficado. Antes de graficarla, voy a marcar dónde estaría el eje de simetría. Fíjense que nosotros encontramos el X del vértice que nos dio 1, ¿sí? Vamos a representarlo, X igual a 1. Ahí está el eje de simetría. Si ese es el eje de simetría y me indica justamente eso, prestemos atención que A y B serían puntos simétricos, el simétrico de D sería el punto D porque está sobre el eje, y el simétrico de C, es el que nos está faltando, estaría, si C está ubicado perpendicularmente una unidad a la izquierda del eje de simetría, habría otro punto, una unidad a la derecha. Bien, ahora sí vamos a representar gráficamente la función y recordemos que la función era x cuadrado menos 2x menos 3. Y, como suponíamos, la parábola pasa así por los 5 puntos que ya habíamos encontrado. Ahí vemos entonces que también podemos observar que el dominio, como habíamos puesto, son todos los reales y que la imagen observada en el eje Y va desde menos 4, incluido el menos 4, hasta infinito. Bien, entonces, sigamos con nuestro análisis. El conjunto de positividad. Bien, si observamos la gráfica de la función, vemos que los puntos A y B, como son las raíces, no estarían ni en el conjunto de positividad ni en el de negatividad, porque en dichos valores, menos 1 y 3, la función vale 0, o sea, no es ni positiva ni negativa. Pero eso me permite ver los límites, ¿sí? O los extremos para los intervalos donde la función sí es positiva. Fíjense en la parte izquierda, viniendo de la izquierda de menos infinito hasta menos 1 es positiva, y en la parte de derecha desde 3 hasta infinito. El conjunto de positividad siempre se indica sobre el eje X. ¿Está bien? Entonces, el conjunto de positividad está formado por dos intervalos. Habíamos dicho desde menos infinito hasta 1, sin considerar el 1, por eso va paréntesis. Si pongo corchete, otra vez está mal. Unión, el otro intervalo que va. Creo que era menos 1. Ahora vamos a verificarlo. Unión desde 3 hasta infinito. Vamos a mirar en el gráfico. Sí, desde menos infinito a menos 1 y desde 3 a infinito. Entonces, ese es nuestro conjunto de positividad. Para indicar el conjunto de negatividad, también consideramos los puntos A y B como límites. Y entonces, en el intervalo que va de menos 1 a 3, fíjense que la función la gráfica está por debajo del eje X, entonces ahí la función es negativa. El conjunto de negatividad entonces estaría dado por el intervalo real menos 1, 3, ambos extremos entre paréntesis porque no son considerados ni el menos 1 ni el 3. Muy bien. El máximo de la función. No tiene máximo la función. Vemos que tiene un mínimo y está orientado hacia arriba, o sea, no existe el máximo. No tiene sentido poner infinito. El mínimo nosotros lo indicamos como un punto,
¿sí? Y en este caso coincide con el vértice de la función. El mínimo está en 1, por eso lo indicamos con un punto, decimos dónde está el mínimo. El mínimo está en 1, ¿y cuál es el valor mínimo que se obtiene? Es menos 4. Como es un punto va entre paréntesis. Esto no indica un intervalo real. Si no estamos hablando de un punto, entonces el mínimo es el punto 1 menos 4. ¿Qué indica eso? Que el mínimo, vamos a mirar el gráfico, indica que el mínimo está en 1, en x igual a 1 y vale menos 4. Bien, continuemos. En nuestro análisis nos está faltando el intervalo de crecimiento. En este caso, si observamos la gráfica, el vértice es muy importante, porque como en el vértice, sí, vemos que la función que venía desde la izquierda venía tomando cada vez valores menores, llega hasta el mínimo, y desde el mínimo hacia la derecha sí va creciendo. Entonces, mirando la abscisa del vértice, que es 1, vemos cómo se comporta la función. Desde menos infinito hasta 1, la función decrece. Y desde 1 a infinito, la función crece. Entonces, el intervalo de decrecimiento es el intervalo menos infinito 1, y el intervalo de decrecimiento va desde 1 hasta infinito. Muy bien, con esto entonces hemos terminado el análisis de la función, ¿sí? X cuadrado menos 2x menos 3, recordemos, era una parábola, está orientada hacia arriba, tiene un mínimo en 1 menos 4, su dominio son todos los reales, la imagen va solo desde menos 4 incluido hasta infinito, la ordenada del origen es el valor menos 3, las raíces son menos 1 y 3, tanto la ordenada como las raíces son valores con puntos característicos de la función. Las raíces me permitieron encontrar la abscisa del vértice, x sub b. Con la abscisa encontramos la ordenada, y sub b. Pudimos determinar en la función qué intervalos, donde la función es positiva, donde la función es negativa. Y también pudimos encontrar el máximo y el mínimo. Bueno, máximo no tenía, mínimo sí tiene, y a partir de ellos ver dónde la función crece y dónde decrece. Muy bien, continuamos la próxima clase analizando otra función.